Bienvenido, padre. Muchas gracias. No sabía que ya nos íbamos a llevar tan pesado. Sí, bueno, una recomendación inicial, ¿verdad? Porque pues son ejercicios cuaresmales, tendremos estos 3 días. Fíjense, la cuaresma pues dura 40, cuaresma. Una vez cuando el miércoles de ceniza estaba yo recién entrado al seminario y me tocó hacer la celebración en San Lorenzo, el padre Abdo nos escribió lo que teníamos que decir para que no nos equivocáramos y pues yo agarré la hojita y dije, ay no, qué flojera leer, si me la aprendo. Y según yo me la aprendí, la arrugué y la rompí, me la metí a la bolsa y entonces empecé ya a la hora de la reflexión que era sobre la cuaresma y entonces la base era el diluvio y dije yo primero, pues ya ven que llovió por 40 días y luego dentro de mí pensé, ay, si lloviera 40 días nos inunda todo el mundo, ¿cómo se va a inundar en 40 días? Eso pensé. Y entonces corregí de viva voz. No, perdón, 40 años, porque para que se inundara, ¿no? Yo dije, pero pues ya dentro de mí otra vez, ¿cómo va a llover 40 años? ¿No? El diluvio no duró tanto. Pues ya tenía la hojita rota, hecha bola, metida acá, ni modo que la sacara para ver cuánto había durado el diluvio, que no me acordaba. Y entonces, bueno, el chiste es que el 40 es simbólico. Miren, es un número que y tuve que componerle ahí a como pude, ¿verdad? La cuaresma dura 40 días. Nosotros vamos a hacer pues 3 meditaciones, 3 días. Pero pensar en el bautismo nos puede ayudar, ¿verdad?, a encontrarle un sentido. Hay un autor muy antiguo, Tertuliano, de principios del siglo III, que dice que los 3 días, que las 3 veces que se sumerge a la persona para bautizarla es el signo de los 3 días que nuestro Señor Jesucristo duró en el sepulcro. Es la participación a la muerte de Cristo para resucitar con Él. San Agustín nos enseñará, fíjense, que en los sacramentos, por promesa de Cristo, actúa de tal modo su espíritu que nosotros vamos reproduciendo su vida. Reproducimos su muerte, ¿verdad?, ahogándonos 3 días, y reproducimos su resurrección con la vida nueva que nos da el Espíritu Santo. Eso en los sacramentos, dice, pero los sacramentos luego nos darán la fuerza de existencialmente vivir la vida de Cristo. Entonces, de imitarlo con nuestra vida concreta. ¿A qué voy pues? A que podremos encontrarle algún sentido a hacer meditación de 3 días en vez de hacer meditación de 40, si pensamos que son los 3 días de entrar a lo mejor en el sepulcro, de entrar en nuestra alma, de entrar en nuestra historia, de dejar a Dios entrar. Ahorita alguna cosa veremos. Así pues, lo que quiero invitarles es a que estos 3 días nos ayuden a enfocar, porque luego viene la Semana Santa y es muy provechoso para nuestras vidas que traigamos algo vibrante, latente en el alma para trabajarlo en Semana Santa, para vivirlo sacramentalmente, para morirlo, para resucitarlo, ¿verdad? Ojalá que lo que el Espíritu Santo vaya haciendo dentro de ustedes los lleve, por ejemplo,
llanto, al arrepentimiento, a la confesión, no aquí, sino allá donde se vive el sacramento, donde no quiero yo hacer las cosas con mis propias fuerzas, sino que me dejo amar, excavar y renovar por el Espíritu de Dios. Que eso es la fe. La apertura a que el amor de Dios invada nuestras vidas. Y es lo más difícil de ser cristiano, porque pensamos que ser cristiano es imitar a Jesús. Entonces Jesús perdona, yo tengo que perdonar. Jesús hace el bien, yo tengo que hacer. Jesús hace la caridad, yo la hago. Y vemos a Jesús como un modelo a imitar, pero no como un amor a aceptar. Que entonces, cuando estoy enamorado, cuando dejo que el amor de alguien me invada, me va renovando por dentro. Y tantas veces nos falta ese modo de ser cristiano, dejarnos renovar por dentro. Queremos imitar por fuera, pero nadie puede dar los frutos si carece de la raíz. Nadie puede dar los frutos del amor sin estar enamorado. Fíjense, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y luego siguen todos los demás. Pero son fruto de esto. Dios nos pide que no matemos, que no mintamos, que no robemos, que no forniquemos, que no... Sí. Pero primero nos pide que estemos enamorados. No se pueden dar los frutos si se carece de la raíz. No es en este sentido el cristianismo simplemente una moral. Es una nueva relación que nos da una nueva vida. Y entonces los frutos se producen, ¿no? Entonces, por eso lo que quiero decirles es que hacer ejercicios espirituales es dejarnos invadir. Quizá te sirva escucharlo, pero a lo mejor te sirve más llevarte alguna cosita, alguna idea y repasarla ante el Santísimo en oración. Darte tiempo para hacerte las preguntas con más serenidad y entonces entrar en tu vida. Quiero pues terminar asegurándoles que no será una mejor cuaresma simplemente por venir a 3 conferencias. Será una mejor cuaresma haciendo ejercicio con nuestro espíritu. Y ejercicio con nuestro espíritu es confrontarlo, cuestionarlo, dejarlo amarse, responder con amor. Pero entonces hay que hacer ejercicio con el espíritu. Se tiene que sentir así como cuando las últimas repeticiones del gimnasio, que le dicen a uno, ya no más 3, y son las que duelen. Tenemos que salir de los ejercicios espirituales con el alma movida, pues yo les diría, hasta lo incómodo, hasta lo que tanto nos cuesta, pero sabemos que tenemos que ir para allá. Entonces le sacaremos fruto de conversión a nuestra vida. Y conste que no estoy predicando lo incómodo por incómodo, porque cosas que nos toquen hay un chorro. Por ejemplo, yo no tengo suegra. No hablo de lo incómodo por lo incómodo. Digo, descubrir un tal grado de amor que nos lleve a vivir lo que tanto nos cuesta, porque el amor es más grande. Así pues, hoy
compartirles la presencia de Dios en nosotros. Los 3 días llevarán más o menos esta perspectiva. Aclaro la de hoy. La presencia de Dios en nosotros, decimos, Cristo vive en mí. Pero entonces voy a hacer un primer punto esta tarde. Cristo vive en mí a través de la iglesia, de los sacramentos, de la comunidad. O sea, Cristo vive en mí, pero ese yo, no, ese mí, es parte de un nosotros, fundamentalmente iglesia. Cristo vive en mí, pero gracias a que soy parte de esta comunidad de la iglesia, de la fe. Y esto lo voy a tomar, ténganlo así como dato para repasar, ¿verdad? De un documento recién salido hace como 2 semanas. Se llama Dios quiso, y es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la congregación que escribe sobre el recto modo de creer. Entonces, este documento, Dios quiso, Deo Placuit, trata, lo veremos ahorita, sobre 2 desvíos posibles en nuestro modo de abordar a Dios en nuestros días. Así pues, comienzo. Cristo vive en mí gracias a la iglesia, a la fe, a la comunidad. ¿De qué nos previene el Papa? Nos previene el Papa Francisco de un hombre autónomo, del hombre moderno autónomo, que piensa que salvarse depende solo de sus propias fuerzas. Es más, ya no usa la palabra salvarse. Usamos progresar, realización personal, tantas otras que se les puedan ocurrir, superación, no sé de qué más hay libros en Sambor si pasan ahí por los escapales. Y todo va enfocado a que si saco lo mejor de mí mismo, basta para una vida realizada y feliz. Sin embargo, vemos todo desde el horizonte simplemente humano. Comenta el Papa Francisco que cuando Jesús ha sido preguntado por cuál era el mandamiento nuevo, el mandamiento más importante, Jesús dice: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, añadiendo el prójimo como a ti mismo como novedad. A los judíos de aquel tiempo les parece novedoso, inaudito, que pueda compararse el amor a Dios con el amor al prójimo. Curiosamente, vivimos hoy en nuestros días creyendo que se puede amar al prójimo, y eso de amar a Dios pudiera quedar en segundo lugar o incluso ser ignorado. Si a Dios no lo amamos, ¿qué le hace?
con que amemos al prójimo será suficiente. Si se fijan, nuestra espiritualidad, con todos los valores que pueda tener amar al prójimo, con todos los valores que pueda tener nuestra realización personal, con todos los valores que pueda tener el progreso humano, cosa que no estoy diciendo que sea mala. Lo que sí voy a decir es que nuestra espiritualidad se vuelve de plano puramente humano y no se preocupa mucho por si se desconectó de Dios. Oye, y tú vives en gracia, te confiesas, por ejemplo, soy buena persona. Oye, y estás bautizado, pues quién sabe, se me hace que igual y no, pero me porto bien, padre, no se crean que hago nada de travieso, no. Oigan, ¿y están casados por la iglesia? No, padre, estamos juntando para la boda apenas. Bueno, ya llevan 5 niños, pero apenas están juntando para la boda. No quiero hablar de los formalismos que te hacen pertenecer a una institución. No quiero ver la iglesia en el plano institucional. Hablo de la relación con Dios. Hablo de si este mundo humano, socioeconómico, material, tiene algo que lo trascienda, o si la trascendencia no existe y entonces hemos de vivir sin relacionarnos con el otro trascendente y vivimos solamente enfocados a que esto material, concreto, económico, social, humano funcione. Existe Dios y vale la pena relacionarse con Él. Los creyentes lo hemos encontrado y llevamos una relación de confianza, de comunicación, una relación personal y viva. ¿Cómo es tu relación con Dios? Dice el Papa, pues, que el individuo autónomo actual busca la realización por sí mismo, ni siquiera muy capaz de hacer comunidad con los otros, ante los que puede pasar o indiferente o utilizándolos, pero no es capaz de hermanarse, de ver al otro como hermano, como igual, como prójimo. Todo lo que importa es mi realización personal y puedo llevarla a cabo, sacarla adelante con mis propias fuerzas. Fíjense, Gálatas 5, cuando San Pablo habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, San Agustín aclara que las obras de la carne no son simplemente aquellas que nos llevan a satisfacer los deseos carnales, como el apetito de comer o de descansar, o de
la lujuria o de la avaricia no son solo los apetitos en el sentido de satisfacción corporal. San Pablo, cuando habla de las obras de la carne, habla también de los desvíos del alma. Por ejemplo, la idolatría o la difamación o la soberbia. Entonces, San Pablo no habla de obras de la carne solamente como apetitos corporales, habla como obras de la carne también como desvíos de los apetitos del alma, porque dice, el hombre íntegro, alma y cuerpo, es al que San Pablo se refiere cuando dice que puede dejarse llevar por las obras de la carne o tener los apetitos de la carne. En cambio, el hombre espiritual, el que deja que los frutos del Espíritu florezcan en él, el que deja que el Espíritu Santo dé frutos en él, es aquel que deja que Dios intervenga en su vida. Entonces, San Pablo está distinguiendo entre el hombre íntegro, alma y cuerpo, no solo con los apetitos de tu cuerpo, sino también con el alma que puede maldirigirse para un lado u otro, perdiendo de vista a Dios, ¿no? Con tu mente, con tu inteligencia, con tu voluntad, con tus declaraciones y actos de amor, puede desviarse. San Pablo ve eso como el hombre carnal o los apetitos de la carne, a diferencia de aquel que se deja influir por Dios y entonces da los frutos del Espíritu. Alegría, magnanimidad, paz, paciencia, bondad, los frutos del Espíritu. Así pues, estamos hablando de un individuo que busca la realización por sí mismo o de uno que se deja influir, invadir, iluminar por Dios, transformar. San Agustín dice muy bonito, ¿no? Dice que Dios creó al hombre a su imagen, pero el pecado deformó la imagen. Bueno, cuando el Espíritu de Cristo llega a nuestra vida por los sacramentos, Jesús va reformando. Cuando tú pones la mirada en Cristo, cuando conoces su palabra, cuando sientes la invasión de su Espíritu en tu interior, cuando Dios va hablando en tu vida, eso que San Pablo dice, frutos que van floreciendo en ti, San Agustín dice que se va dando una reformación. Tú vas contemplando a Cristo y te vas formando, reformando a su imagen y semejanza. Estabas deformado y por la acción del Espíritu Santo y la contemplación de Cristo te vas reformando. Fíjense, leo algunos textos del documento papal. Dice, la revelación de Cristo no consiste solo en palabras o gestos para imitar, sino en una transformación de la condición humana que nos incorpora. Fíjense lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos incorpora
a una nueva existencia reconciliada con el Padre y con nosotros mismos. Hay una transformación de la condición humana que nos reincorpora o nos incorpora a una nueva existencia reconciliada con el Padre y con nosotros mismos. Toda la descripción de este documento nos dirá que la salvación consiste en eso, en entrar en un nuevo orden de relaciones para las que éramos incapaces por nuestras solas fuerzas. Salvarse es entrar en un nuevo orden de relaciones que se da en Jesucristo y en nosotros por gracia suya. El orden de relaciones que Cristo tiene. El hombre que va a llegar a su plenitud, el salvado, es aquel que entra en este nuevo orden de relaciones. Si se fijan, estar en gracia no es una cuestión estática. Ya te confesaste, entonces estás en gracia. No, toca vivir el nuevo orden de relaciones que el estar en gracia te provoca. He descubierto a un Padre misericordioso que me levantó del fango, que me reformó de donde estaba yo hecho pedacitos en mi vida, que con su fuego me aniquiló la dureza del corazón que yo tenía, que con su luz me quitó el miedo de caminar hacia las relaciones que yo tenía que recomponer con mis hermanos que estaban fracturadas. Salvarse es entrar en un nuevo orden de relaciones según Jesucristo. Y eso lo haremos gracias a que Cristo mismo, primero entre todos los humanos, vivió este nuevo orden de relaciones y luego a nosotros, por su gracia, a través de los sacramentos, nos contagió de esa posibilidad. Estar en gracia no es estático, no es ponerse un pin para pasar una aduana. Está en gracia, sí, mire, aquí lo traigo. Estar en gracia no es estático, porque fíjense, la gracia, el favor, el regalo de Dios, que en el fondo es el amor de Dios, es el modo en el que Dios vive. Dios Padre vive dándole todo su amor al Hijo, y Dios Hijo vive dándole todo el amor al Padre. Eso es vivir en gracia de Dios. Es un intercambio de amor potentísimo, eterno, interminable. Cuando tú vives en gracia, quiere decir que vives enamorado e impulsado por ese amor. No con una camiseta de otro color y basta. Hombre, si te cambian la camiseta es porque te van a quitar la de la banca, ¿verdad? El overolcito ese que le ponen, y te van a poner la de métete a jugar. Pero es un modo de relaciones, no es estático. Nos vamos a condenar si no entramos en un nuevo orden de relaciones. Ser cristiano no es estático. Salvarse es vivir como hijo ante el Padre, como hermano ante Cristo, como prójimo de nosotros, con una misión en la historia y en el mundo. Uno llega a salvarse si, viviendo de ese flujo de gracia intercambiado entre Dios y yo, dejo caminar mi vida. Así pues, el hombre
con las puras obras de la carne, con aquello de lo que es capaz por sus solas fuerzas, no se salva, sino que no. Y puede estar echando a perder su vida, y puede estar sin descubrirse plenamente vivo. Y tiene razón, pues si por dentro está muerto. Entiendo perfectamente una vida patética e inexplicable. Pero fíjense cómo hay gozo, cuánto gozo en aquellos que se descubren amados por Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: no se conformen, no se hagan de la forma de la mentalidad de este mundo. No se conformen a la mentalidad de este mundo. Más bien, déjense reformar por Cristo. Cuando descubrimos el amor del que Cristo nos habla y lo sentimos vivo en nosotros, cuando descubrimos la capacidad de amar al prójimo de la que Cristo nos habla y le hacemos vida en nosotros, entonces descubrimos una existencia con sentido, entrando en este nuevo orden de relaciones. Fíjense, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cómo lo descubro? Bueno, es la revelación a través de su Espíritu. Ustedes dirán, también en la palabra. Claro, esta es la palabra sagrada. Pero cuando la dejas actuar no como letra muerta, sino como invasión a lo más profundo de tu alma. No sé si usar la imagen de los enamorados nos ayude, ¿verdad? Pero a ver, hija, mira, peínate bien, vas toda reñuda. Ay, mamá, déjame, quién sabe qué, tú no me entiendes. Pero llega con el novio y luego, ay, amor, si te hago el pellito para acá, ¿te incomoda? No, tú házmelo para donde quieras. No es lo mismo querer cumplirle a Dios que vivir en la relación de amor. No es lo mismo cumplir ritualistamente con los sacramentos que vivenciar un encuentro de enamorados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos en los que su amor se derrama en nosotros. No se puede vivir como cristiano, no se puede perseguir el ideal de Jesucristo sin esta renovación de vida que nos viene a través de la palabra y los sacramentos de la Iglesia. Dice el Papa, si la redención, el plan de Dios, tuviera que ser medido solo por nuestras necesidades existenciales, o sea, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que se solucionen todos mis problemas y se satisfagan todas mis necesidades. Dice el Papa, si la redención hubiera de ser medida por la necesidad existencial de los seres humanos, fíjense qué sagaz pregunta, ¿cómo podríamos escapar a la sospecha de haber simplemente creado un Dios a imagen y semejanza de nuestra necesidad? Si todo lo que yo espero de Dios
es que solucione mis necesidades mundanas, ¿cómo podríamos los cristianos escapar a la sospecha de que Dios es un invento asistente a mis necesidades? O Dios es trascendente y nos saca de nuestras casillas y estruja nuestras vidas y nos hace despertar. O caeremos en la sospecha de habernoslo inventado para propia comodidad. Estás escuchando la creación de tu mente y no te has encontrado con el Padre Celestial que Jesucristo revela. Si no has encontrado ese amor grande que te mueve a conversión, si no has encontrado ese amor grande que no te da solo la esperanza para este mundo, aunque te impulse a transformarlo, pero que tiene trascendencia. Cuidado con qué tipo de Dios te relacionas, porque a lo mejor al de Jesucristo no le has conocido todavía. Dice el Papa, la revelación tiene siempre un aspecto curativo. Necesitamos sanar nuestro modo de relacionarnos con Dios, con los demás y de ver el mundo. Tiene siempre un aspecto curativo, pero luego lleva también un aspecto, lo llama aquí edificante. Es decir, Dios no vino solamente a salvarnos o sanarnos, por ejemplo, de nuestro pecado, sino que vino a impulsarnos a crecer, en este sentido edificante, llegar a la estatura de Cristo, construir algo bueno y bello en el nombre del Señor. No solo vamos a ser los salvados, sino los capaces de crecer con el impulso de su Espíritu. Pero no podemos simplemente esperar crecer, mejorar, potencializarnos por propias fuerzas. Necesitamos también ser curados, sanados, salvados. Entonces dice, la fe tiene siempre estos dos aspectos, curativo y edificante. La revelación de Dios viene hacia las dos partes. Fíjense, bueno, no sé mucho de tiempo, termino la lectura de este apartado. La gracia que Cristo nos da nos introduce en el nuevo orden de relaciones, que Él mismo vivió. Por esta gracia que nos viene a través de los sacramentos, nos incorpora en la comunidad de la Iglesia, comunidad visible, en la que tocamos la carne de Cristo singularmente en los hermanos más pobres y sufridos. Fíjense, el segundo apartadito de hoy, con esto voy a encaminarme hacia la conclusión, toca este aspecto de que la salvación no es solamente mi relación íntima con Dios. Hemos dicho ya que Dios llega a mi vida a través de la iglesia, pero yo pudiera quedarme, por ejemplo, sintiéndome muy cerca de Dios y muy seguro de su amor, pero sin relacionarme con los demás
sin formar una familia, una comunidad, sin preocuparme por ningún prójimo. Y en este sentido, pues, Dios vive en mí a través de la iglesia, porque es la iglesia la que me anuncia los sacramentos, me anuncia la palabra y me lleva al encuentro con Dios. Pero vive en mí a través de la iglesia, porque la iglesia es también la comunidad que me saca de mí mismo, que me impulsa a vivir relacionándome en amor con los otros. Fíjense, algunos párrafitos sobre esta cuestión. Dice el Papa: cuidado por una salvación meramente interior. Hay en algunos un fuerte sentimiento y convicción personal de estar unidos a Dios, pero no asumen relacionarse con los demás ni con la creación. Elevan su alma a Dios, pero sintiendo que lo corporal, lo mundano, lo histórico, lo social les es ajeno, como si ser creyente dependiera solo de ligarme con Dios y olvidarme de todo lo demás. No, dice el Papa, la salvación que Jesús nos ha traído no ocurre solo de manera interior. De hecho, para poder comunicar a cada persona la comunión salvífica, el Hijo se ha hecho carne. No hay un Dios que te quiera tocar solamente tu espíritu y dejarte ahí como pasmado en éxtasis. Si Dios nos quiso salvar, decíamos, al hombre íntegro, alma y cuerpo. Va a tocar tu alma, pero va a transformar tu vida, y eso implica todo tu modo de pensar, todo tu modo de planear, todo tu modo de hablar, todo tu modo de actuar. No es un camino meramente interno, al margen de nuestras relaciones con los demás y con la creación. ¿Cuánto de lo que celebras con tu fe lo traduces a tu vida social, política, familiar? ¿Es la historia un mejor lugar para vivir después de que una generación de cristianos pasamos a través de ella? Hay también menos gente con soledad o con hambre, o es el mundo un lugar mejor. Porque fíjense, si Dios nos hubiera querido salvar solo espiritualmente, pues hubiera creado puros ángeles, cielo y seres espirituales, o monaditas y artes. Pero Dios no quiso crear solo ángeles, creó seres humanos, y para ellos un universo que les encomendó. Adán, hazte responsable de esto que hoy pongo en tus manos. Bueno, para salvarnos, que quiere decir para descubrir todo el potencial de amor y felicidad del que somos capaces, hay que vivir esta relación con Dios, con los hermanos y con la creación al modo de Cristo.
si te quieres sentir plenamente vivo con esa vida en abundancia que Cristo trae, has de preguntarte no solo por tu modo de rezar y recibir los sacramentos. Hemos dicho ya que son indispensables para que la gracia transforme tu existencia desde lo más profundo. Pero no te quedas allí, sino que desde allí entonces sales al encuentro de tu relación con los otros y con la historia. Cristo, y esta parte me gustó mucho, ¿no? Dice, Cristo es Salvador porque ha asumido nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena en comunión con el Padre y con los hermanos. Fíjense, el centro de nuestra fe, diríamos, Cristo es Salvador porque murió en la cruz, dio la vida por nosotros. Pero la salvación en la cruz no la define el modo de muerte o la cantidad de violencia infligida sobre Cristo. Cristo en este sentido, para que no me vayan a decir, dijo puras herejías, padre, pero Cristo en este sentido no es Salvador solo porque murió en la cruz. Más bien, léanlo a esta luz. Cristo murió en la cruz y es Salvador porque asumió nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena en comunión con el Padre y con los hermanos. Por la unión con el Padre y la unión de corazón con nosotros, vivió una vida humana plena que lo llevó a dar la vida por nosotros. Y entonces es Salvador desde la cruz. Pero la cruz refleja una vida humana plena. Nosotros, como para dónde llevamos nuestra vida, la inspirará la comunión con el Padre y con los hermanos, o no le inspira la unión con nadie, sino el individualismo autónomo que denunciaba el Papa al principio, donde yo no doy la vida por nadie, si la dan por mí, pues bueno, ya ellos van. ¿Para qué quisieron ser mis papás? Pues ahora que se mueran de amor por mí. Yo no escogí venir, pero pues ya que quisieron, pues aquí está el nene, ¿verdad? Fíjense, Cristo es Salvador porque asumió nuestra humanidad integral y vivió una vida plena. Bueno, termino más o menos porque no sé qué hora es. Una última diferencia que el Papa hace. Dice, el cuerpo no es malo. El cristianismo no trata de una liberación del cuerpo, como puede hablar Platón, ¿no? Del alma que se libere de la cárcel del cuerpo. Atención a eso. Podríamos vivir el cristianismo eso como un escapismo. Oye, ¿te interesa la política o la economía? No, esas cosas no. A mí nomás la iglesia, los deportes y los espectáculos. ¿Te interesa la situación de tus hermanos en Anambra o de los huerfanitos o de los ancianitos? No, a mí nomás las series del Netflix. Podríamos pensar que el cristianismo es un modo de escapar del cuerpo, de la historia, de los demás, yo con Dios. Pero fíjense, en este último rengloncito dice el Papa,
el cristianismo no habla de una liberación del cuerpo, habla de una santificación del cuerpo. Uno te tienes que liberar, tienes que llenarlo de tal manera del Espíritu Santo que con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, invadido por el amor de Dios, vivas la vida plena que Cristo vivió, con el nuevo orden de relaciones que Cristo tuvo, y así llegas a la santificación de tu vida. No se trata de liberarse de ninguna parte, se trata de llenarse de Dios y dejarse impulsar por Él. Bien, termino con una historietita que me gustó mucho en la Cuaresma, ¿no? Quizás, porque ahí vi algunas clases, si alguno va a CNQ, la habrá oído quizá, y si no, pues será nuevo para todos, pero había bueno, me dicen si se la saben y les cuento. Había un caballito y un marranito. ¿Saben lo que pasó? ¿No se lo saben? ¿No? Había un caballito y un marranito, y el caballito estaba muy enfermo, y el marranito, que era su amigo, estaba muy preocupado. Y entonces pues le llevaron al veterinario y revisó al caballo, y el caballo estaba grave. Dijo al veterinario: le voy a dar 3 días de medicina, si no sana lo vamos a tener que sacrificar porque el virus es muy fuerte. Híjole, pues el marranito estaba escuchando ahí en el corral de enseguida y se agitaba por su amigo. Le dieron su primera dosis de medicina y el marranito le decía: ándale amigo, párate, ponte de pie, tú puedes, mira, yo aquí te echo porras, no estás solo, yo estoy contigo, yo sé que vas a poder. Al siguiente día va el veterinario a revisarlo y el caballito estaba así extendido de 4 patas en el zacate de arroz. Nada que se mejoró. Segunda dosis de medicina y el marranito, tan apurado por su amigo: ay amigo, por favor, mira que haz unas sentadillas, que te pongo música de zumba en el Spotify, que tú anímate, te hago tus licuados en el Nutri-Bullet, lo que tú quieras, pero anímate, tú puedes, vas a ver. Se me hace que si bajas de peso y te dejas de inyectar el Botox, igual y te mejoras, ¿verdad? Dale. Llega el veterinario el siguiente día y no, pues como tapete el caballo seguía ahí tendido, nada. Le da su tercera dosis de medicina y el marranito tan preocupado por el amigo: amigo, por favor, mira que hice el novenario, que le estoy pidiendo a Dios por ti, no me vas a dejar solo, que si no te mejoras, que te van a sacrificar, que ándale. Pues llega el siguiente día el veterinario a ver qué pasó con las 3 dosis y sale corriendo para con el vaquero. Vaquero, oiga, su caballo está como nuevo, felicidades, se puso de pie, mírenlo nomás. Y van y lo ven rozagante y está más vivo que nunca, y el vaquero todo feliz, es el hombre más contento de la comarca, y dice: ay, no sabe qué dicha que yo tengo, vamos a hacer una fiesta, matemos al marranito para festejar. Bueno, fíjense, la vida cristiana, pues sí, se trata muchas veces de echarle porras al otro, pero en realidad se trata de esa disposición de dar la vida por los demás, y no es algo que vayamos a hacer por nuestra propia iniciativa. Viviremos en un mundo mejor si dejamos actuar a Dios en nosotros
y viviendo en la comunidad de la iglesia, vamos avanzando en nuestro modo de ser discípulos. Eso hoy queremos celebrar, que Cristo vive en nosotros gracias a la comunidad de la iglesia, gracias a la fe que en ella se nos transmite y que podemos hacer vida en cada uno. Terminamos por hoy.